Muy buenas noches, amigos y amigas, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa CESAN Televisión, transmitido semanalmente a través del canal de gobierno. En este espacio, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte con ustedes e invitados especiales todas las acciones que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional lleva a cabo en el país. En esta oportunidad contamos con la participación nuevamente del ingeniero Otto Velázquez, director de Planificación, Monitoreo y Evaluación de CESAN, con quien vamos a hablar sobre su participación como parte de la delegación que representó al Estado de Guatemala en el tercer examen periódico universal. Así que, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a conversar entonces sobre su participación dentro de este grupo de personas que representó al Estado de Guatemala. Buenas noches, Luis, un gusto estar acá. Vamos a iniciar contextualizando a nuestros televidentes sobre cómo se da esa organización de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en el caso de Naciones Unidas tiene tres grandes ejes de trabajo que ellos lo denominan así. Cada uno ya cuenta con un consejo que es el que dirige cada eje. Tienen el eje de seguridad, el eje de desarrollo y el de derechos humanos. En este caso, tuvimos la oportunidad como Secretaría y otras instituciones del organismo ejecutivo de poder formar parte de la delegación que presentamos el tercer examen periódico universal en este eje de derechos humanos. ¿Cómo es la dinámica de este examen? Porque al pensar en examen, todo el mundo piensa como un examen privado, los representantes del país y una terna que está evaluando. ¿Cómo es esa dinámica que se da? En este eje de derechos humanos y su consejo, vale la pena mencionar que este consejo está ahorita presidido por una persona de El Salvador, y por ser examen de Guatemala, pues él tuvo el deseo, y por ser de país vecino, estuvo presente. Regularmente es un vicepresidente del consejo el que preside estos exámenes, pero fue el presidente. En este caso el examen pues es en una sala del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, y se hacen presentes, obviamente con una agenda previa, una serie de todas las naciones que presentan este examen en materia de derechos humanos. Se inscriben los países que deseen, o estados miembros de Naciones Unidas que deseen presenciar el examen y verificar cómo va el país en cuanto a sus avances de acuerdo al último examen. Es un salón de manera circular donde se sientan todas las naciones que se hacen presentes, y pues es como que el Estado de Guatemala estuviera siendo examinado. No es un examen propiamente dicho como que fueran en una universidad, pero el Estado de Guatemala tiene un tiempo específico. Bueno, los estados que son objeto del examen tienen un tiempo específico para poder presentar, que es de 70 minutos. El estado que está siendo evaluado tiene toda la libertad de poder utilizar esos 70 minutos como desee, ya sea que hagan una introducción inicial, miembros de la delegación puedan exponer en su materia o en su institución relacionada a derechos humanos que han hecho, y dividirlo como ellos quieran. En el caso del tercer examen que presentó Guatemala, se hizo una introducción de 30 minutos a cargo del director de COPREDE, que fue el jefe de delegación para este examen. Después se escuchó a los estados miembros, se inscribieron 70 naciones para presenciar el examen de Guatemala. Se escuchó a las 70 naciones y después se tuvo intervenciones de los miembros de la delegación en una presentación de 4 minutos relacionado a los temas macro que venían de las observaciones de los estados miembros. Es la misma dinámica para todas las naciones. En este caso, pues para otros países, Guatemala forma parte de Naciones Unidas y es un estado más que hace observaciones a otros países. Para este caso, pues nosotros fuimos participando en la delegación que fuimos objeto de examen para caso de Guatemala. ¿Cada cuánto tiempo es que se llevan a cabo estos exámenes? ¿Cuál es la periodicidad que tienen estos exámenes? Regularmente no hay una periodicidad establecida, pero se hacen entre 4, no más de 5 años de diferencia uno a otro. Este fue el tercer examen. Este fue el tercer examen que presenció Guatemala en el ámbito de derechos humanos. Y parte de la dinámica es ir a presentar cómo se ha avanzado como país en cuanto a las observaciones de los estados miembros del anterior examen, que fue el segundo, que fue en el año 2012. Entonces, COPREDE, que es la coordinadora en la materia de derechos humanos en el organismo ejecutivo, es la encargada de poder recopilar toda la información de las entidades del ejecutivo, las acciones del legislativo y del organismo judicial, como Estado de Guatemala, que se ha tenido avance del anterior examen periódico universal. Ellos presentaron un informe de cara al tercer examen periódico universal, lo presentaron en agosto ante el Consejo en Ginebra, físicamente presentaron el informe,
para nosotros ya presenciar el pasado 8 de noviembre, presentar el examen. Entonces se hace una serie desde el 2012, cuáles son los avances que se ha tenido, como respondiendo a cada una de las observaciones que hicieron los Estados miembros en el anterior examen periódico universal. ¿Quiénes fueron las instituciones o instancias que formaron parte de la delegación que representó a nuestro país? Como se representa como Estado de Guatemala, lo que pretende Naciones Unidas es que sea representado por los tres poderes, o dependiendo el régimen político que tenga cada país, pero que tenga la representación de los tres poderes del Estado. Para nuestro caso, tuvimos representatividad del organismo ejecutivo, iba liderada por COPRED, por su director, el doctor Jorge Luis Borray, iba Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Instituto de la Defensa Pública Penal, también iba una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también personas del Ministerio Público. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que tuvo Guatemala durante el último examen que, según usted nos comenta, fue en el 2012? En el 2012 realmente se hicieron muchas observaciones en el ámbito de derecho a defensores de derechos humanos, como el país, a través del Ministerio de Gobernación principalmente, se le podía otorgar defensa a estas personas que por carrera o por institucionalidad defienden los derechos humanos en materia en general. También defensa a periodistas, también en el 2012 también se presentó por la delegación de ese entonces que se estaba iniciando como gobierno administrativo del periodo 2012 a 2016, pactos de gobierno que buscaban líneas específicas como fiscal y competitividad, de justicia y hambre cero, en el caso relacionado con nosotros a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces en ese momento se presentaron esos avances y también trayendo recomendaciones del primer examen periódico universal. Para este tercer examen periódico, los grandes grupos de observaciones fueron en esa línea principalmente, y el mayor porcentaje de observaciones iba en esta línea de derechos humanos a defensores, a personas que defienden derechos humanos, a la defensa de periodistas principalmente, porque se ha tenido muchas noticias internacionales de ataques a periodistas, y también hubo muchas observaciones en cuanto a violencia relacionada con mujer, con niños y adolescentes. En el caso nuestro, pues iba más relacionado al derecho a la alimentación, también relacionado con derecho a la niñez y adolescencia. ¿Cuáles fueron los avances que presentó el país, tomando en cuenta pues todos estos temas que usted nos cuenta que son los que se habían estado abordando anteriormente? Bueno, desde el organismo ejecutivo, cada uno de los ministerios o instituciones que formamos parte de la delegación tuvo un tiempo al final de los 70 minutos que comentaba hace un momento de la dinámica del examen, para poder exponer los avances que se han tenido desde el año 2012, que fue el anterior examen periódico, el segundo, para este caso. Entonces se expuso avances que se tenían en cuanto a acciones desde el Ejecutivo, también se expuso en materia de legislativo leyes que ya han sido aprobadas desde el 2012 para acá, que tienen relación con derechos humanos en todo el ámbito de lo platicado en el examen periódico universal, y también leyes que estarán por aprobarse o que están en camino de lectura o que ya están presentadas en el Congreso para poder ser aprobadas, que tienen relación con derechos humanos. En el caso del Ejecutivo, acciones que se han tenido dentro del marco legal de cada una de las instituciones que formamos parte de la delegación. Muy interesante, ingeniero. Gracias por compartir con nosotros esta actividad en la que usted pues tuvo la oportunidad de representar o de formar parte de la delegación que representó al Estado de Guatemala. Amigos y amigas, vamos a ir a un corte. Recuerden ustedes que pueden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también nuestras páginas web www.cesam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt para conocer más detalles de esta actividad y muchas otras que se llevan a cabo. Además, no se olviden de visitar nuestros canales de YouTube y Mixcloud, donde pueden encontrar los programas de televisión y radio que tenemos en CESAM. Así que nos vamos al corte, ya regresamos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAM GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt. Bien amigos, estamos de regreso en su programa CESAM Televisión, transmitido semanalmente a través del canal de gobierno.
Hoy estamos compartiendo sobre la experiencia que el ingeniero Otto Velázquez, director de Planificación, Monitoreo y Evaluación de CESAN, tuvo al formar parte de la delegación que representó al Estado de Guatemala en el tercer examen periódico universal que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. Antes del corte hablábamos un poco acerca de toda la dinámica que se dio para presentar el examen, cuáles fueron los avances que presentó el país, en qué materias presentó avances, y ahora vamos entonces a conocer, ingeniero, si el país entonces acató o siguió las recomendaciones que tuvo a partir del 2012 para acá, se tuvieron avances cumpliendo esas recomendaciones. Sí, como se toma de base el 2012 para poder presentar el siguiente examen periódico universal, que era el que te comentaba que COPRED recopiló y presentó en agosto el informe, se tienen una serie de observaciones, aproximadamente 180 observaciones fueron las que vienen del anterior examen periódico universal. En algunos casos se tiene por cumplidas las recomendaciones de los estados desde el anterior examen periódico universal. Otras se tiene un avance parcial y en otras se tiene un avance mínimo, o podríamos decir que algunas no se puede decir que no se hayan atendido, pero hay acciones muy pequeñas como para poder decir se ha atendido la recomendación o el país está asumiendo una actitud responsable para poder atender ese ámbito de violación o no a un derecho humano. Afortunadamente como país tenemos bastantes avances en cuanto principalmente en el organismo ejecutivo, varias acciones que por naturaleza de las instituciones que formamos parte de la delegación y recopilación de información de otras entidades que no tuvieron la oportunidad de formar parte de la delegación, fue y se presentó avances, como por ejemplo la ley de alimentación escolar, que fue una reciente ley de reciente aprobación y que tuvo la oportunidad de haberse presentado. Entonces, así cada uno de los diferentes ministerios tuvo la oportunidad de poder presentar los avances en materia de ejecución, bienes y servicios que se pudieron haber entregado a la población, también de leyes que fueron aprobadas en el periodo desde el anterior examen 2012 hasta la reciente fecha que tuvimos la oportunidad de presentar el tercer examen, y algunas otras que están en materia o en proceso de aprobación, de lecturas en el Congreso, de algunas modificaciones o en espera de poder ser aprobadas en el Pleno, que vienen a apoyar el cumplimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos. En el tema de CESAN, usted iba en representación de la institución también para compartir los avances que en seguridad alimentaria hemos tenido en el país. ¿Cuáles fueron los avances o en qué consistió esa presentación que usted tuvo? Bueno, como te mencionaba, el anterior examen viene del año 2012, entonces en ese momento se presentó el entonces Pacto Hambre Cero, que era la estrategia del gobierno de esa administración 2012-2016 de cara a la seguridad alimentaria y nutricional y acciones específicamente para reducción de nutrición crónica. Entonces muchos estados miembros traían en mente esas observaciones del 2012, felicitando al país por la implementación de una política de Estado que está enfocada a reducir hambre, a reducir niveles de desnutrición. Entonces se tuvo muchas observaciones y felicitaciones al país por los esfuerzos que se han tenido. También se habló del monitoreo que hemos realizado como Secretaría en los diferentes ámbitos que hemos trabajado. Se habló también de que ya tenemos 5 años de monitoreo financiero de acciones de seguridad alimentaria y nutricional, que es información pública, que tiene un procedimiento legalmente establecido, que se trabaja de la mano con el Ministerio de Finanzas Públicas y que está a disponibilidad de consulta de cualquier persona en el sitio web del Sistema de Información. Fue principalmente las líneas de exposición que se tuvo. Realmente fue un espacio de 4 minutos, es muy poco tiempo para poder condensar 5 o 6 años de trabajo que se ha tenido específicamente en el ámbito de nuestro trabajo del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, porque tuvimos la oportunidad también de poder presentar avances del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, que tienen relación con la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es poco tiempo realmente lo que se tiene para poder presentar, y además de CESAN, pues presentaron los demás miembros de la delegación. Entonces fue un espacio aproximadamente de 20-25 minutos que tuvimos esa ventana de poder presentar después de las observaciones de los 70 estados miembros que presenciaron nuestro examen y poder explicarles brevemente qué avances se han tenido. Entonces, en nuestro caso, pues fue más enfocado en el ámbito de derechos humanos, del derecho a la alimentación, niñez y adolescencia.
En este aspecto, la presentación es a través de una presentación, valga la redundancia, en la que ustedes pueden tener la facilidad de demostrar, por ejemplo, fotografías, videos u otras cosas que le permitan ejemplificar las acciones que se llevan a cabo en el país, ¿o es simplemente un discurso? Es un discurso, porque la dinámica del examen periódico realmente es, bueno, obviamente es un salón donde todos los espacios de las personas que tienen opción a intervenir tienen acceso a un micrófono, a una traducción, porque obviamente se habla se trabaja en los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, entonces se tiene traducción inmediata o simultánea de lo que se están exponiendo gente pues que hablan inglés, francés, idiomas de Medio Oriente, en fin, para poder traducir esa parte. Entonces no se dispone de presentación o medios gráficos como se trabaja en otro tipo de foros. Y como te mencionaba al principio, realmente el tiempo para el Estado que está siendo examinado son 70 minutos. El examen en general tarda 3 horas y media, pero de esas 3 horas y media, solo 1 hora con 10 minutos son propiedad del Estado que está siendo objeto de examen. Entonces es un discurso que se lleva ya preparado, porque es importante poder aprovechar. En el caso de la oportunidad que tuvimos como CESAN, igual que las demás entidades de la delegación, un discurso de 4 minutos para exponer y condensar un trabajo de 6 años, hay que llevarlo ya preparado y es que se expone de manera verbal. Claro. ¿Cuál fue la percepción que tuvieron los demás países ante la presentación de todos los avances que tuvo el país, tomando en cuenta que se habían tomado en cuenta todas las observaciones que venían del 2012? En el caso de lo que nosotros trabajamos como CESAN y como país en materia de seguridad alimentaria y nutricional, hambre y reducción de nutrición, se tuvo muchas felicitaciones de parte de los miembros que de los 70 países, varios países hicieron observaciones en este tema que nosotros trabajamos. Se tuvo muchas felicitaciones porque a nivel internacional se reconoce el trabajo y el esfuerzo que Guatemala tiene en este tema específicamente que nosotros trabajamos. También se reconoce que hay una brecha bastante grande todavía por recorrer, un camino y mucho esfuerzo que hay que invertir. Los estados instaron a Guatemala también a asegurar los recursos para poder tener ejecución y entrega de bienes y servicios en materia de seguridad alimentaria de la población y poder alcanzar resultados, porque ellos tienen muy claro, antes de un examen, los estados miembros pueden analizar estadísticas del país en el ámbito de lo que le interesa, hacer observaciones al país, y en nuestro caso tenemos estadísticas siempre bien abiertas y a nivel mundial se conoce la situación de seguridad alimentaria y nutricional o específicamente de nutrición aguda o nutrición crónica y cómo ha venido evolucionando estos indicadores a lo largo del tiempo para nuestro país. Entonces se reconoce y se instó al Estado a seguir esforzándose a esa velocidad que estamos trabajando para poder alcanzar los resultados que nos hemos establecido como país. ¿Qué aspectos cree usted que fueron los que más resaltaron los países? A veces pues llama más la atención ciertos temas. Por ejemplo, el tema de niñez es un tema que es bastante abordado por todos. ¿Cuáles cree usted que fueron esos temas a los cuales le dieron como más importancia a los demás países? Tal vez la mayoría de países enfocaron en el derecho a niñez, protección a niñez y mujeres. También a defender a las personas que se dedican a la Defensoría de Derechos Humanos y protección a periodistas. Podría decirse que tal vez esos fueron los grupos más fuertes de las observaciones que se tuvo. Obviamente también se tiene cierta atención como delegación a la hora de presentar un examen de este tipo, los temas coyunturales que maneja un país. Por ejemplo, un par de estados hicieron observaciones y lamentaron lo sucedido en el Hogar Virgen de la Asunción, en el Hogar Seguro. Entonces tiene relación directa obviamente con los derechos humanos y mujer y adolescencia y niñez. Entonces lamentan lo sucedido, presentan sus condolencias al país en un protocolo con mucho respeto, pero sí instan al país a tomar medidas para que no se repitan este tipo de casos. Entonces, además de los temas que te comentaba, que fueron los principales, donde podríamos decir que se fue tal vez el 70 o 80% de observaciones de los países que que participaron en nuestro examen, también es importante poder tener esa atención y ese giro como delegación, que realmente pues, se tiene un poco corto tiempo de preparación, pero sí tuvimos muy buena preparación con el dirigidos por COPRED para poder atender este tipo de sugerencias, porque realmente son sugerencias o recomendaciones en el caso de temas coyunturales como los que han pasado en este año posiblemente en nuestro país.
Claro. ¿Sociedad civil tiene algún rol dentro de esta dinámica del ejercicio, tanto en la representación o en la participación como integrantes del grupo que va a representar al país? En el caso de este examen periódico universal, únicamente van los tres poderes, los organismos, ejecutivo, legislativo, judicial. Sociedad civil sí participa en el proceso del examen como tal, no en la sesión del examen, pero sí a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se recopilan a través de una metodología de sesiones en el país por región, recopilan la información de sociedad civil relacionada con las observaciones del anterior examen periódico universal. Ellos tienen obviamente una auditoría social muy importante y un ojo crítico para lo que el país ha hecho o el Estado ha hecho en materia de derechos humanos, y ellos recopilan esa información y se contrasta y se pone en análisis como una matriz de lo que fue el anterior EPU y lo que están haciendo observaciones de sociedad civil. Ellos no participan en este examen, es puramente el Estado como tal, más sin embargo sí existe una sesión que tengo entendido que será en marzo del año próximo, donde ya llega el Estado de Guatemala y también participa en la Oficina del Alto Comisionado y la sociedad civil, específicamente para poder ver ya el resultado de las observaciones de este tercer examen y poder dejar plasmadas recomendaciones finales para el siguiente periodo de cara en 4 o 5 años máximo a un cuarto examen periódico universal de derechos humanos. ¿Cuándo es que Guatemala recibe ya esos resultados oficialmente o los entregan ese día? No se entregan ese día porque es una recopilación que hace el equipo de Naciones Unidas de logística del examen. Tengo entendido que eso fue entregado el 14 de noviembre pasado allá en Ginebra, Suiza. Esto es algo que recibe Cancillería de la delegación de la misión permanente allá en Ginebra y que trasladan a Guatemala. Se trabaja ya en coordinación con COPREDE para poder tener un recopilatorio oficial de parte de Naciones Unidas de estas observaciones, aunque nosotros como delegación estábamos ahí nuestra computadora lista para estar haciendo observaciones. En el caso nuestro, pues yo hice la recopilación de lo que pude tomar nota de las 70 observaciones, principalmente de lo que tiene relación con seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, ingeniero, por compartir esta experiencia que usted tuvo al formar parte de la delegación que representó a nuestro país en este tercer examen periódico universal. Así que le agradecemos mucho y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad para seguir compartiendo más temas como este. Muchas gracias y siempre a la orden. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también por haber compartido con nosotros este espacio. Recuerden que todas las semanas tenemos este segmento en el cual compartimos con ustedes temas muy importantes sobre las acciones que en seguridad alimentaria y nutricional se llevan a cabo en el país. Así que les agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima edición.